tardes amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Ayer hicimos una receta, un pastel de carne que llevaba un poquito de puré de patata y hoy vamos a cambiar de tercio completamente. Hoy vamos a cocinar un salmón al vermut rojo. El salmón, como todos sabéis, es una fuente de calcio, de magnesio y es rico en vitaminas B6 y B12. Y os voy a presentar los ingredientes que necesitamos para la elaboración de esta receta. Un buen lomo del salmón fresco, por supuesto, una cebolla, un puñadito de gambas, tampoco hace falta que sean demasiadas, un poco de almeja. Yo he comprado para esta cantidad de salmón, que aproximadamente pesa 1 kilo, pues unos 200 gramos de almejas, que las tengo ya en remojo con agua, vinagre y sal para que suelten la tierra. Sal, aceite, por supuesto el vermut rojo, nata para cocinar y un poco de harina. Pues bueno amigos, vamos a empezar pelando y troceando en trocitos pequeños la cebollita. Le quitamos la capa de exterior, la lavamos y la vamos troceando lo más pequeñita que podamos. Tenemos en el fuego ya un recipiente. Yo he buscado un recipiente hondo, ¿vale? Para que pueda hervir bien todo, cocinarse todo con espacio, ¿vale? Que no estén los ingredientes agolpados. Y le hemos añadido un poquito de aceite. Y lo primero que vamos a hacer, cuando tengamos la cebollita así de pequeñita, como estáis viendo, cortada, es el primer elemento que vamos a incorporar a nuestra receta de hoy. Pues nada amigos, una vez que tenemos el aceite calentito, le vamos a añadir la cebolla. Vamos a bajar el fuego a un fuego bajo, medio, al 4 o así, ¿vale? Para que se vaya pochando y no se nos queme, y no, porque si no amarga un poco la cebolla, como se queme. Pues bueno, mientras se va pochando la cebolla, vamos a cortar el salmón en varios trozos. Más o menos así. Mientras la cebollita se nos va pochando. Lo que vamos a hacer a continuación de cortar el salmón es enharinarlo. ¿Por qué? Pues para que cuando lo incorporemos a la salsa coja más consistencia, esté más densa. Una vez cortado, lo vamos a pasar por un poco de harina y lo dejamos reservadito aquí en la fuente. Una receta muy fácil y la verdad que tiene un gran sabor. Yo la hice una vez para mi familia en Navidad y la verdad que quedaron todos muy contentos. Les gustó mucho a todos. Es una receta de una amiga mía que es cocinera, ¿vale? Una idea de ella, que yo la he tuneado un poquito. Bueno amigos, vamos a lavar bien esas almejas, como siempre digo. Agua, vinagre y sal para quitarle bien la tierra. La almeja de Málaga es muy buena, la chila, pero tiene muchísima tierra, muchísima arena. Ya las tenemos bien lavaditas. Y la reservamos también. Pues bueno amigos, ya tenemos la cebolla pochadita y a continuación le vamos a añadir la almeja. Le hemos añadido un poquito de sal a la cebolla. Vamos a dejar que se vayan abriendo las almejitas. Tapamos un momentillo, un par de minutillos.
Ya se están abriendo nuestras almejas. Y es el momento de incorporarle el salmón. Por eso he dicho un recipiente hondo en el que tenga espacio para que no se deshaga el salmón, se pueda cocinar bien. A continuación le echamos el vermú rojo. Un buen vaso de vermú rojo. Vamos a echarle un poquito de pimienta recién molida. Taparíamos y dejaríamos cocinar aproximadamente unos 10 minutillos a fuego medio. Pues bueno amigos, quiero enseñar el color que está cogiendo este salmón. Ni siquiera lo hemos tenido que mover. Vamos a subirle el fuego. Se está evaporando un poco el alcohol del vermú. Y ahora es el momento de añadirle la nata, la crema de leche, se la añadimos y repetimos la misma operación. Sin moverlo, lo vamos a poner delgadito para que se hagan bien por todas partes. Y lo dejamos otros 7-8 minutos que se mezcle bien la nata con el vermú, la cebollita y demás. Lo último que le vamos a incorporar es las gambas, porque las gambas son muy pequeñitas, gambas blancas y necesitan muy poco tiempo. Entonces se los vamos a incorporar ya para retirarlo, ¿vale? Porque con el mismo calor residual se van a hacer las gambas. Y si las echamos antes, pues la verdad que se secarían. Pues nada amigos, como os comenté, ya con el mismo calor residual le añadimos las gambitas. Y ya tendríamos nuestra receta de hoy, el salmón al vermú rojo. Pues nada amigos, ya tenemos aquí nuestro salmón al vermú rojo. Le hemos dado un toque de color con un poco de pimiento del piquillo y perejil. No son ningunos ingredientes de la receta, simplemente un poquito de decoración que nos gusta mucho. Mañana vamos a hacer otra receta, una mezcla entre el mar y la tierra, las famosas papas arrieras. A nosotros nos encantan. Recordaros que nos tenéis que seguir, si queréis por supuesto, en nuestros canales de Facebook, YouTube e Instagram. Y no olvidéis de darle a like, de compartir y de dejarnos vuestros mensajes. Gracias amigos.